Una de las lecturas más consideradas en la Semana Santa es el relato de la crucifixión. Recordamos allí los sufrimientos de Jesús y lo que hace más importante este evento, esta fecha, es la victoria sobre el pecado, es decir, nuestra salvación. Durante las horas que estuvo en la cruz, el Señor exclamó 7 frases muy conocidas que hoy en día nosotros las recordamos como las 7 palabras. Esas fueron sus últimas palabras. Y con esas frases cortas, Jesús pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Un verdadero resumen de su obra encontramos allí. Allí encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor y el plan divino para con el ser humano, para con usted y para conmigo. En este video queremos presentarle un pequeño resumen de cada palabra mencionada por Jesús allí en la cruz. Anhelamos que usted tome un tiempo, un espacio para reflexionar sobre la obra de Cristo por nosotros. Que usted, igual que yo, pueda en estas 7 palabras amarle más a Jesús y que podamos entender la importancia de compartir el Evangelio a otros que sí necesitan experimentar la obra de Cristo. Algunas veces escuchamos, no puedo perdonar, o puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Si tenemos rencor, no estamos lastimando a la otra persona, te estás lastimando a ti mismo. El perdón es la curación. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, siendo inocente, fue colgado en una cruz, sentenciado con 2 malhechores, como el más vil de los pecadores, sufriendo esta horrible humillación por aquella gente que unos días antes tendían sus mantos y ramas de árboles, aclamándole a gran voz, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. De esta manera se cumplía lo que dice Isaías 53:12, que él iba a ser contado como los pecadores, porque la cruz era el castigo para los criminales. Es un castigo más bajo que había en este tiempo, pero aún allí, en medio de ese odio y al lado de esos 2 criminales, el Señor Jesús dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración al Padre era como que le decía, ten misericordia de ellos. A pesar del dolor físico y emocional que sentía, lejos de tener rencor, clamó a su Padre hasta el último momento por los que le hacían daño. Pidió perdón por el odio e ignorancia de ellos. Dios quiere darnos la bendición de perdonarnos nuestros pecados, pero si nosotros los confesamos. Leemos en una de Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús nos enseña en la cruz cómo perdonar a los que le ofenden, sin rencor ni odio. Más bien dio su vida por usted y por mí. Es un regalo hermoso que obtenemos sin merecerlo, solo por su gracia y por él que lo quiso así, por él que él lo quiso así. Fuimos perdonados por él para nosotros también poder perdonar. Perdona a quien te lastime, no porque él se lo merezca, no, sino porque usted y yo
no merecemos cargar con ese odio en nuestro corazón. Que Jesús nos ayude con su amor para poder pedir perdón al que ofendemos y perdonar a los que nos ofenden. Pero sabemos que solo con la ayuda de Jesús lo podemos hacer. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra de Jesús mientras estaba en la cruz. Qué injusticia ver este cuadro, que el justo, el fiel, el verdadero, el inocente, el santo de Dios ha sido crucificado en medio de dos criminales en el monte La Calavera. La muerte en la cruz era el castigo más violento, humillante y maldito que se conocían en el mundo romano. La muerte sería lenta y dolorosa. Además, los judíos consideraban que cualquier persona crucificada quedaba maldita por la ley de Moisés. Porque la cruz era un castigo inhumano. Jesús es colgado en el Gólgota entre dos malhechores. El cuadro es interesante en el momento que los tres fueron elevados en sus cruces. Comienza una dolorosa conversación. Uno de los criminales se burla de Jesús, sugiriéndole que se salve a sí mismo y, ¿por qué no?, que le salve a él también. El malhechor le pide a Jesús que haga un milagro, que haga algo para detener aquella ejecución. Jesús lo podía hacer. Sin ningún problema lo podía hacer. Pero no lo hizo. No lo hizo porque Jesús nos amaba y pensaba en usted y en mí, porque nosotros merecíamos aquella muerte. Por eso no hizo nada para bajar de aquella cruz. Después de esto, entra en escena el otro criminal y reprende al primero por todo lo que le estaba diciendo a Jesús, y después se dirige a Jesús hablándole seguramente con gran dificultad. Este otro criminal reconoce la grandeza de Jesús y le pide humildemente que se acuerde de él cuando venga en su reino. Un marginado, un desechado por la sociedad, en quien recibe la revelación divina que le permite reconocer a Jesús como el Mesías, a este malhechor Jesús le ofrece esperanza de vida eterna. La vida abundante que Jesús ofrece comienza aquí, comienza ahora. Por eso Jesús le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una buena noticia para toda aquella persona que ha sufrido en la vida. Todos aquellos que han sido crucificados por el dolor, la pobreza, el desamor, el sufrimiento, el pecado, podemos encontrar vida plena en Jesús. Quisiera que meditemos todos y hagamos conciencia cómo está nuestra vida con Jesús. Cómo está nuestra vida con aquel que murió en aquella cruz en lugar de nosotros. Es el tiempo de decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí, porque sin ti no soy nada. Y que Él nos pueda responder: de cierto te digo que desde hoy tendrás vida en abundancia, vida eterna. Amén. Los enemigos de Jesús no fueron los únicos espectadores en la cruz. Junto a la cruz estaba su madre, en medio de su angustia más grande. Ella lo había criado, lo conocía más que nadie. Jesús la vio de pie y angustiada, y la tercera palabra de la cruz refleja el tierno amor de un hijo por su madre. En Juan 19, 26 dice así: Juan vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al decir, he ahí tu hijo, Jesús estaba haciendo una provisión de gracia por María en los años por venir. Estaba delegando a Juan que cuidara a María en su vejez. ¿Por qué Jesús no nombra a uno de sus propios hermanos para cuidar a María? Porque según Juan 7:5, ellos aún no creían en él. Pero se registra en Hechos 1:14 que todos estaban unánimes, la madre de Jesús y sus hermanos, en el día de Pentecostés. Era tan evidentemente que cuando Jesús murió, ellos no creían en él. Por eso, Jesús encomienda a su madre al cuidado de su discípulo amado Juan. Juan, el discípulo amado, aceptó la última voluntad de Jesús. Recibió a María como su madre. Cristo proveyó tiernamente para su madre cuando moría. A veces, cuando Dios no quita un consuelo, levanta otro para nosotros donde no lo buscamos. El ejemplo de Cristo enseña a los hombres a honrar a sus padres, a proveer sus necesidades y a fomentar su bienestar por todos los medios a su alcance. Cristo amó y honró a su madre. Él cumplió el 5.º mandamiento tan perfectamente. Aquí se subraya el hecho de que Cristo era mucho más para María que un hijo. Él era su Salvador. María era tan dependiente de la gracia divina como él, más humilde de los pecadores, al igual que cada uno de nosotros. Después de que Jesús estuvo colgado en la cruz durante 3 horas, oscureció. Leemos en Marcos 15, versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. La sexta hora es el mediodía en nuestro horario. Normalmente no oscurece al mediodía y por lo tanto fue un fenómeno especial. No es totalmente claro si esta oscuridad estaba en toda la tierra o solo en el área alrededor de Jerusalén, pero la oscuridad total a la mitad del día debe haber sido momentos ansiosos. Esta oscuridad duró 3 horas, y durante 3 horas Jesús colgó de la cruz en esta oscuridad. ¡Qué dolor sufrió entonces! Morir en una cruz, en una oscuridad que mostraba el colmo de su humillación. Esta oscuridad de 3 horas también mostró la omnipotencia de Dios el Padre. La oscuridad era una señal del juicio del pecado. También en el Antiguo Testamento leemos acerca de una oscuridad que vino como juicio sobre los egipcios. Cuando Faraón se negó a dejar que el pueblo de Israel se fuera bajo Moisés, Dios envió el juicio de las tinieblas. Éxodo 10, versículo 21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y este juicio llegó a Jesús en su totalidad. Colgó allí en la cruz, en la oscuridad, para llevar los pecados de sus hijos, los creyentes verdaderos. El castigo que merecemos fue puesto sobre él. Todo esto fue predicho por el profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Al final de estas 3 horas, cuando llegó la 9ª hora, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús gritó:
en voz alta: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue abandonado por su propio Padre. No podemos imaginarnos eso, dejando a Dios de Dios. ¿Cuánto debe haber herido esto a Jesús? Jesús sabía la razón de este abandono, porque este fue el castigo de los pecados. Jesús sufrió este castigo voluntariamente, aunque era inocente. Pero como también ha mostrado aquí cuánto amor tiene por sus hijos, colgó allí en la cruz, abandonado por su Padre, para que nunca más seamos abandonados por el Padre. Colgó allí para pagar por nuestros pecados, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La quinta palabra de la cruz: tengo sed. Esta es la palabra de la cruz más corta que habló Jesús. En nuestro idioma son 2 palabras, pero en griego una palabra es suficiente para expresar el sufrimiento del Señor Jesús. Vemos en esto la evidencia de su verdadera humanidad. Es una queja humana. Nuestro Señor es el creador de los océanos y de todas las aguas que están sobre el firmamento. Pero tuvo que exclamar: tengo sed. En esto vemos que Él era verdaderamente humano. Él era verdaderamente hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, y compartía nuestras debilidades. Jesús demostró ser verdaderamente humano al sufrir las tristezas y los dolores asociados con la humanidad. Los ángeles no pueden tener sed, pero Jesús realmente tenía sed. Jesús sufrió severo porque no era una sed común, sino la sed de alguien que muere. Esta sed probablemente fue causada por la pérdida de sangre y la fiebre debido a las 4 fuertes heridas que los clavos le hicieron en las manos y los pies. Cuán grande fue el amor de Jesús para entrar en esa condición. Mientras bien admiramos tanto su bondad, también nos regocijamos en la compasión que ahora ciertamente podemos esperar de Jesús. Porque cuando Jesús dijo: tengo sed, Él conoce nuestra debilidad y miseria por experiencia. Ahora, cuando tenemos dolor y estamos deprimidos, debemos recordar que el Señor entiende todo porque lo experimentó personalmente. La sed también es el resultado del pecado. La petición del hombre rico a Abraham de que enviará a Lázaro y le refrescará la lengua con una gota de agua fue rechazada. Si Cristo no hubiera tenido sed, todos deberíamos sufrir de sed y estar lejos de Dios, y eso eternamente. En la exclamación «tengo sed», también vemos los deseos ocultos de su corazón. Su alma estaba espiritualmente sedienta. «Tengo sed» significa que su gran deseo era salvar a la gente. Tenía sed de librarnos del infierno, de pagar nuestro rescate y de librarnos de la condenación eterna. Vemos un ejemplo de su anhelo cuando se sienta junto a la fuente y le dice a la mujer samaritana: «Dame de beber». Tenía un significado más profundo. Su alma se sintió refrescada por el hecho de que había ganado y salvado a esta mujer. Y ahora nuestro bendito Jesús tiene sed
de compañerismo con cada uno de ustedes que son hijos de Dios. No porque seas bueno con Él, sino porque Él puede hacer el bien por ti. Tengo sed significa que también debemos tener sed. Primero, de tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero segundo, sed y deseo de salvar a nuestro prójimo de la destrucción eterna. Todos necesitamos encontrar personas que aún no conocen a Dios, conectarnos con ellos y aferrarnos a ellos hasta que ellos también se conviertan. Jesús tiene un gran deseo, una sed de bendecirte y de recibir tu agradecido amor. Jesús tenía sed, así que tengamos sed también en esta tierra seca y sedienta, donde no hay agua disponible. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando su obra expiatoria estaba casi terminada en la cruz, su sed aún no estaba satisfecha. No fue hasta después de él que él dijo, consumado es. Está casi consumado, Cristo, casi has salvado a tu pueblo. Solo tienes que morir y es por eso que tienes un deseo tan fuerte por el fin y la finalización de tu trabajo. Fuiste afligido hasta que el último tormento y la última palabra fue dicha. Por lo tanto que tuviste que exclamar, tengo sed. Hola queridos hermanos, el tema a tratar a continuación es consumado es, que en griego significa tetelestai. Según los registros históricos, al culminar una batalla o un enfrentamiento, uno de los bandos victoriosos subía al monte y decía y proclamaba tetelestai, en referencia a que había finalizado el torneo. Otro ejemplo que se registraba es cuando un sirviente o un esclavo terminaba una tarea o un oficio que le había asignado su amo, él decía tetelestai. Otro dato curioso que decía era que se encontraban recibos de pago con la palabra escrita en ella, que significaba que la deuda estaba pagada en su totalidad. Este era un término muy utilizado en esos tiempos, era muy comercial. Pero la luz de la palabra es un poco más profundo, porque fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en la cruz, al dejar su espíritu. Es por eso que vamos más a continuación a hablar del propósito de Dios aquí en la tierra, el cual quiso dar a conocer. Dios es soberano y está al control de todo lo que sucede en la tierra. Esto es afirmado por el primer sermón de Pedro, quien dice que Dios predeterminó que Jesús fuera crucificado por los romanos a pedido de los judíos. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El propósito de Dios desde la eternidad fue que su Hijo se sacrificara por todos los pecadores, de forma que la gloria de su gracia y justicia se manifestara de forma completa. Es increíble pensar el nivel de detalle con el que Jesús, Dios, fue revelando a su pueblo a través de las Escrituras la venida de Jesús. En este caso, en Isaías 53 podemos ver cuando venían anunciando la venida del Mesías. Pero al culminar con la palabra consumado es, no solo significaba que Jesús murió en la cruz, sino que Él triunfó en la cruz, porque al tercer día resucitó y ascendió y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Cuando un hijo tiene una buena relación con su padre, de seguro puede confiarle todo a él, y más aún cuando su vida está en peligro. Su padre siempre será su ayuda y consuelo.
En Lucas 23:46 encontramos a Jesús clamando a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego expiró. Fue una de las últimas palabras que dijo Jehová antes de morir. Esta es una exclamación que viene desde lo más profundo del alma y corazón de Jesús. Y es una expresión muy triste, pero de absoluta confianza ante su Padre, porque Él tiene la certeza que lo recibirá con gran gozo ante su gloria. En Salmos 31:5 leemos: En tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Al decir esto, Jesús entrega totalmente su espíritu y acepta que esa es la voluntad de su Padre. No le importó el dolor que sufrió porque pensó en nosotros. Podemos decir que la sangre de Jesús fue la firma de la libertad de los que creen en su nombre, porque Él es Dios mismo, dador de vida. Por la palabra conocemos que Jesús nos enseña a orar mucho, a dejar todo en sus manos, para que Él pueda obrar un cambio en nuestras vidas a su servicio. Y Él nos revela salvación y dependencia de Él. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: Fíate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si has nacido de nuevo, dile a Jesús: Señor, en tus manos entrego mi vida, entrego todo lo que pienso, siento y hago. Que nuestro sentir sea como el de Pablo en Gálatas 2:20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Despojémonos de todo y entreguemos nuestra vida al servicio del Señor. Que su oración sea nuestra oración. Tengamos la certeza y la confianza de que estaremos junto a aquel que exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, según San Lucas 23:46. Es la séptima y última palabra de Jesús, quien era consciente que había llegado la hora de su muerte. Él con estas palabras expresa obediencia y confianza. Obediencia porque acepta la voluntad del Padre. Confianza porque se entrega totalmente al Padre. Obediencia porque se sacrificó siendo justo y santo. Confianza porque depositó su obra en las manos del Creador. Obediencia porque muestra el amor del Hijo con el Padre. Confianza porque demuestra el amor del Padre con el Hijo. Obediencia porque entregó toda su vida al servicio de Dios. Confianza porque su muerte da vida. Jesús lo entregó todo: su tiempo, su palabra, su amor, su cuerpo, su sangre, su madre y también su espíritu. Con estas palabras, el Señor Jesús nos invita a confiar y obedecer en Dios por medio de su sacrificio, dándonos el mejor regalo que podemos recibir sin merecerlo: la vida eterna.